Creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en este espacio. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2019. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic en el amplio mundo de las redes sociales. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, el presidente López Obrador, ante la andanada de críticas que se tuvo o que tuvo su gabinete de seguridad el jueves 17 de octubre, si no mal recuerdo, fue el 17 de octubre, la semana pasada, con este fallido plan de captura de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, pues nos deja ver una enorme debilidad institucional de una de las oficinas más importantes de su gabinete, que tiene que ver con la seguridad. Esta oficina encargada de restablecer un poco de tranquilidad y de paz a los mexicanos se vio seriamente ridiculizada. Un gabinete de seguridad totalmente descoordinado, y llama mucho la atención porque en su momento López Obrador, cuando la fuga del Chapo Guzmán, incluso pidió la renuncia de ese gabinete en los tiempos en que Enrique Peña Nieto era presidente. La ridiculez, el sometimiento de una autoridad de Estado que comanda Alfonso Durazo, pues realmente es lamentable, muy lamentable. Mal el mensaje del presidente a los ciudadanos, el sometimiento de una importante, la más importante de todas, diría yo, y en un tema crucial que vivimos el día de hoy, que es la enorme inseguridad. Pues ya prácticamente todo el Estado, el aparato de Estado de seguridad, totalmente rebasado. Y con el cuento de que abrazos y no balazos, pues este México que hoy vivimos amenaza en convertirse algo peor de lo que vivimos en gobiernos pasados. Mi gobierno es la hermandad y el amor al prójimo, y habría que agregarles a los cárteles, dice Andrés Manuel López Obrador.
el presidente de gira por Oaxaca, dijo que esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego y la violencia con la violencia, nunca más. López Obrador afirmó que aunque los conservadores y autoritarios quieran que gobierne de otro modo, la doctrina de su gobierno es la hermandad, la no violencia y el amor al prójimo. Lo dijo en Oaxaca ante el gobernador del estado, Alejandro Murat, al inaugurar los programas La Escuela es Nuestra y el programa de reconstrucción para 4,000 escuelas en la entidad. Dijo que, o más bien dicho, el presidente justificó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, tras un fallido operativo para capturarlo, fue muy difícil, pero muy humana, porque decidió que primero está la vida de los seres humanos. Más allá de todo eso, de que hay que preservar la vida de todos, y al final que uno trata de comprender que los que se dedican a la delincuencia pues también son personas. Más allá de todo eso, hay que comprender, o hay que entender, o hay que analizar qué llevó al presidente a tomar una decisión tan severamente cuestionada, en donde ha habido varios posicionamientos, e incluso del hermano de la propia secretaria de Energía, el señor Arturo Nale. Si no mal recuerdo su nombre, del señor Arturo Nale, ojalá me lo confirme, pero Arturo Nale fue procurador de justicia en Zacatecas y narra que tuvo una experiencia con uno de sus agentes cuando fue detenido, y el cártel Arturo Nale y el cártel de un grupo delincuencial de allá lo quiso chantajear, pidiendo la liberación de unos reos o de unos criminales que estaban ahí involucrados. Él dice que no se dio a ese chantaje, que incluso habla de la reunión del gabinete de seguridad en ese estado, en donde se decidió no ceder al chantaje de este grupo criminal. Desde luego él narra y dice que a la persona que habían detenido pues no la volvieron a ver, pero no cedieron al chantaje. Esto lo hace en referencia precisamente a la debilidad institucional del presidente López Obrador al haber cedido al chantaje. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cedió al chantaje, y con esto prácticamente entrega el territorio a los grupos delincuenciales, que hoy saben más que nunca que basta únicamente con demostrar el poderío armamenticio que ellos tienen para someter al gobierno de López Obrador, más allá de que dice López Obrador que la violencia no puede enfrentarse con la violencia, no se puede trabajar de la misma forma, porque su gobierno es de hermandad y de amor al prójimo. Eso es lo que dijo el presidente de la República. No nos importa lo que los conservadores y los autoritarios quieran o digan, lo que se les plazca, o que quieran que él gobierne de otra manera. Ellos ya lo hicieron y no dio resultados. Usted saque sus conclusiones si de la forma en cómo está trabajando podría traer resultados para este país. La operación para capturar a Ovidio Guzmán López, escribe Raimundo Riva Palacio en su columna estrictamente personal del Financiero. Esta captura que se llevó a cabo, captura fallida, el jueves 17 de octubre en Culiacán, fracasó, dice Francisco Riva Palacio, antes de que empezara. Si fue correcta o fue moral la decisión del presidente sobre su liberación para salvar vidas,
porque oculta, y no debemos entramparnos en ello, oculta la magnitud y profundidad de la acción de un gobierno que llevaron a esa disyuntiva y perfila, dice Francisco Riva Palacio, lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación. Investigar a los altos mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el gobierno este fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad de Alfonso Durazo. De este señor, de Alfonso Durazo, y al avalar sus recomendaciones del presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán se hizo por petición del gobierno de Estados Unidos, e incluso, usted lo debe de saber, participaron agentes de la DEA aquí en este país, que de entrada eso no debió haber sucedido. ¿Y qué pasa con nuestra Guardia Nacional? Una operación pues táctica, una operación de enorme relevancia, pues prácticamente quedó en mal, y era la Guardia Nacional. Digo, la verdad a veces no tiene sentido decir esto, pero usted lo debe de saber. El presidente de la República exigió la creación de la Guardia de Seguridad para enfrentar al crimen organizado. Al menos ese fue su planteamiento, que nuestro país necesitaba una Guardia Nacional, pero que ahora está siendo prácticamente pues inutilizada. Una Guardia Nacional que ha quedado totalmente rebasada por la falta de seguridad, sí, así como lo escucha usted, por la falta de decisión que debe de tener el Ejecutivo Federal para salvaguardar no solamente la vida de los ciudadanos o de los criminales, sino para salvar y salvaguardar a nuestras propias instituciones, que son el sostén y el pilar del camino del Estado de Derecho. Hoy nuestro sistema o Estado de Derecho ha quedado prácticamente pues sin una pata, ¿no? Ha quedado cojo nuestro Estado de Derecho por el enorme error del presidente de la República. No es fácil, yo lo sé. Cualquiera puede decir, oye, pues, ¿qué decisión hubieses tomado ahí? ¿O qué se hubiese hecho? Porque también hay que tomar en consideración la gran cantidad de seres humanos que estuvieron en riesgo. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es una muy mala planeación y estrategia de este operativo táctico, que fue detectado a tiempo y con mucho tiempo, diría yo, por los criminales, que en Michoacán hoy está visto, a pesar de que se ha dicho que es un cártel, el cártel del Pacífico, que se encuentra dividido, que se encuentra fragmentado, dio muestras de su enorme poderío estratégico de doblegar a las instituciones federales. Así de simple es lo que sucedió allá en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, cuna de todos los cárteles de este país, cuna de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuna de Rafael Caro Quintero, cuna de don Ernesto Carrillo Fonseca, del Señor de los Cielos, del Chapo, el último gran líder de los cárteles, y de todos aquellos narcos que dieron inicio a los cárteles que hoy tenemos en el país. Haberse doblegado el presidente ante la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán
marca un antes y un después en el gobierno de López Obrador. Así como Enrique Peña Nieto tuvo lo de Ayotzinapa, el gobierno de López Obrador tendrá el caso de los líderes del cártel de Culiacán o de Sinaloa, los Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Grave, porque pues ha quedado en entredicho la operatividad de la Guardia Nacional, con la que según se pretende devolvernos algo de tranquilidad y de paz. Culiacán, como otras ciudades, tiene una enorme presencia criminal y pues todo movimiento que se haga es fácilmente detectable pues por los famosos halcones, ¿no? Los que están espiando, los que dan el pitazo, los que hablan, los que andan cuidando. Lo que se llevó a cabo en Culiacán fue totalmente visible y ahí radica el error estratégico de la Guardia Nacional o del Ejército, donde usted quiera, como quiera llamarle, donde estuvo la Policía Federal, donde estuvo la Guardia Nacional, donde estuvo el Ejército. Grave porque incluso hasta los familiares de los soldados de ahí pues fueron acorralados en el fraccionamiento donde viven y amenazados con pues matarlos si no soltaban al tal Ovidio Guzmán, aunque otros dicen que también se trató o se rescató a Iván Archibaldo Guzmán. Uno es Guzmán Salazar, el otro es Guzmán López, ambos hermanastros, ambos hijos del Chapo Guzmán, de los más de 20 hijos que el Chapo tuvo con distintas mujeres. Así que esto pues prácticamente careció de inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios de comunicación fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió involuntaria o deliberadamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación. De verdad, este error debería de poner en la calle o de patitas en la calle al propio Alfonso Durazo, que sueña con ser gobernador de Sonora, si no mal recuerdo, donde quiere ser gobernador, de donde es originario. Así que qué mal por el señor Alfonso Durazo. Este tipo de operaciones, dice el señor Riva Palacios en su columna, se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Y así que pues no hubo elemento sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende, y los halcones se dieron cuenta perfecta de él. Control de comunicaciones, por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán, se puede suponer que no saturaron las comunicaciones. Capacidad de fuego, el propio secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo, inaceptable como argumento, imperdonable en la estrategia. De verdad, qué terrible. No hubo una muy buena estrategia, que digamos, muchos errores. Bueno, ante ello, el Partido Acción Nacional ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría o Fiscalía General de la República, pues por la forma de haber tomado esto. Le tienen preparada o le han fundamentado alguna irresponsabilidad como jefe de las instituciones por haber permitido o dado la instrucción de liberar
a un narcotraficante. López Obrador, ante esto, teniendo conocimiento de la denuncia que existe en su contra, ha dicho que su conciencia está tranquila y señaló que su gobierno tiene el compromiso de evitar la confrontación, y por eso es que el Gabinete de Seguridad acordó en que no se siguiera con más actos de violencia. ¡Qué barbaridad! Así que está dispuesto a comparecer, dijo también, ante denuncias interpuestas por dirigentes del PAN por estas decisiones. En su conferencia mandó un saludo a la población de Culiacán y señaló que su gobierno tiene el compromiso de evitar la confrontación, y por eso es que el Gabinete de Seguridad acordó que no se siguiera con más actos de violencia. Es como decir, no puedo con el enemigo, ¿no? Y vámonos para atrás. ¡Qué barbaridad! Pero en fin, sus razones tendrá. Se trata de salvar vidas, también es justificable, aunque en esto nuestras instituciones se debilitan, porque si hoy pasó eso, mañana ¿qué van a pedir los narcotraficantes? ¿No? Y eso es en lo que no están de acuerdo muchos. En lo particular, pues a veces tenemos que pensar también muchas vidas humanas, una confrontación que iba a cobrar también vidas, en fin, son muchas cosas que son difíciles de analizar. Son difíciles decisiones que hay que tomar. Y bueno, menudo brete en que lo metió la propia Secretaría de la Defensa, la propia Guardia Nacional y los elementos federales que iban a la captura de Ovidio Guzmán López. Ahí se la dejo de tarea. Fue una humillación. Y bueno, vamos a ver qué más trae todo esto. ¿Qué otras consecuencias legales le pueden traer a López Obrador? Bueno, oiga, cambiando un poquito de tema, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, Rosario Robles, pues un tribunal federal revocó la prisión preventiva de Rosario Robles, pero no quiere decir que saldrá libre, pues el juez de control, el pariente de Dolores Padierna, deberá realizar nuevamente la audiencia, la reposición del procedimiento, ¿no? Deberá realizar nuevamente la audiencia inicial en el caso por ejercicio indebido del servicio público que la FGR, la Fiscalía General de la República, tiene en su contra. El magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México, concedió 48 horas al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para que determine si Robles deberá continuar o no sujeta a prisión preventiva justificada. Dice que el juez de control impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idónea, proporcional y menos lesiva para la imputada, y que a su vez el riesgo procesal que se tuvo por acreditado. De ahí que dicha determinación carezca de una suficiente motivación. Así que doña Rosario Robles pues va a comparecer nuevamente ante un juez de control federal, pariente de Dolores Padierna, para que se lleve a cabo otra audiencia, se valore realmente. Y bueno, por ello el juez ordenó reponer el procedimiento a la ex titular de la Sedesol, quien fue vinculada a proceso el 13 de agosto por ejercicio indebido del servicio del caso de esta madre. En la nueva audiencia que realice el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, deberá analizar todos y cada uno de los puntos que el magistrado señaló que no fueron debidamente motivados. Es decir, el juez de control deberá imponer a Rosario Robles una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pero no sabemos cuál sea. A lo mejor arraigo domiciliario también, ¿no? Caray, qué terrible. Después de ser secretaria de Desarrollo Social y Sedatu Federal, de gozar de las mieles del poder, hoy está en la cárcel Rosario Robles, aquella persona que se relacionó con Carlos Ahumada. Usted recordará aquel empresario que grabó a René Bejarano guardándose los billetes, los fajos de billetes que doblaba en ligas, que por eso le pusieron el señor de las ligas a René Bejarano, que hoy opera los programas sociales del presidente López Obrador. Bueno,
Dolores Padierna estuvo relacionada sentimentalmente con Carlos Ahumada, un empresario que estuvo en la cárcel también por ese caso. Y cosas de la vida, primero Carlos Ahumada y ahora Rosario Robles. Qué terrible, parece de novela todo esto. Bueno, pausa y regresamos, no se vaya. Información vía internet. NP Noticias.